¿Alguna? Sí, Sí, doctora. listo, Gracias. listo, muy bien. Gracias nuevamente. Entonces, vamos a dar inicio a la sesión que me ha pedido amablemente la doctora Gloria Chávez en esta oportunidad compartir con ustedes y que tiene que ver con los estándares internacionales en derechos humanos. ¿De acuerdo? Vamos, o la idea es comenzar por algunas ideas de cercanía conceptual, algo más general y luego ir aterrizando con algunos ejemplos de estándares, porque claro, la sesión, digamos, tiene una duración limitada y bueno, hay estándares que se diversifican de acuerdo también al grupo social o humano al cual nos podamos referir, ¿de acuerdo? Y también a la temática o a la tipología casuística que pueda haber de por medio. Pero bueno, vamos a compartir entonces en esta oportunidad una breve presentación que he preparado en esta ocasión para poder compartir con ustedes y vamos a ver si lo puedo compartir, entendería que sí. Ok, esa es. Entiendo que lo pueden ver, entonces voy a dar Visualización. inicio. Muchas gracias, Gloria. Bueno, entonces, como les decía, el tema es estándares internacionales de los derechos humanos y un poco para poder contextualizarnos en qué ámbito nos estamos desenvolviendo y cómo esto de alguna manera, pues, luego termina por aplicarse a nivel nacional, en sede interna de los estados, no solamente el nuestro, más aún tratándose de estándares que se manejan a nivel del derecho internacional, de los derechos humanos. Esto es, digamos, sumamente importante y palpable también por lo que representa en cuanto a sus implicancias y consecuencias, su aplicación en los casos concretos. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es un poco la idea poder tener presente en dónde es que se generan estos estándares o a propósito de qué es que finalmente se delinean y por quiénes se pueden de alguna forma definir o ir estableciendo o ir forjándolos, por ahí modulándolos, cambiándolos. Esto es, digamos, propio de la naturaleza misma del derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? De hecho, eh, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ahora vamos a recordar en qué ámbito se encuentra escrita. Ya lo había dicho anteriormente en cuanto a la naturaleza evolutiva de, en este caso, los tratados de derechos humanos, ¿no? Que es, digamos, una de las fuentes que forma parte de eh, todo lo que forma el bagaje jurídico en el ámbito de derecho internacional, los derechos humanos y por tanto también de eh, lo que podría crear propiamente un estándar, ¿de acuerdo? Pero digamos ahí viene una señal y una explicación también de cómo así estos estándares van eh, cambiándose también, no tan seguido, pero sí hay cambios. De hecho, hay aspectos o temas respecto de lo que antes no había demasiado escrito o demasiado establecido y cómo va apareciendo progresivamente algunos pronunciamientos al respecto, ¿no? Un poco al final, cuando ya estemos ya por dar fin a esta sesión, justamente les haría alusión a qué otros temas es que se esperaría que también no muy tardíamente podamos tener ya determinados pronunciamientos con relación a algunos temas que han ido apareciendo en la realidad, no solamente la nuestra, sino a nivel de los demás países de la región o incluso ya más a nivel mundial, ¿no? Porque forman parte propiamente de los desafíos en cuanto a la aplicación de los derechos humanos. Pero, digamos, volvamos un poco hacia atrás para poder, como les mencionaba, entender dónde es que surgen estos estándares o a propósito de qué tipo de interacciones, ¿no? O competencias en torno a los órganos que puedan existir, pueden desarrollarse esos estándares, ¿no? Y entonces por eso quisiera hacer alusión, en primer lugar,
a los sistemas de protección de derechos humanos, ¿de acuerdo? Que son dos, o sea, yo voy a hacer alusión a dos, hay uno más, digamos, otros más acompañando esos dos sistemas, pero me concentraré en estos dos y principalmente en el segundo, ¿de acuerdo? Porque tiene que ver mucho más directamente con el Estado peruano. Y entonces, aquí lo que cabe recordar es que somos parte de los sistemas de protección internacional de derechos humanos pertenecientes a el llamado Sistema Universal y de otro lado, el Sistema Interamericano. En el Sistema Universal tenemos diversos órganos que pueden estar de por medio y que pueden intervenir en algunos supuestos o en algunas situaciones dependiendo también del tipo de competencia que puedan tener, ¿de acuerdo? En esta oportunidad yo voy a hacer, digamos, un alcance eh, no tan profundo, ¿no? Por efectos, como les mencionaba, del tiempo, pero sí lo necesario para que podamos recordar, si es que ya lo hemos escuchado, a qué nos estamos refiriendo con este denominado Sistema Universal de Derechos Humanos, y es el que, digamos, finalmente está relacionado con eh, la Organización de Naciones Unidas, ¿no? Eh, y aquí tenemos dos tipos de mecanismos que se manejan a nivel de este sistema universal, ¿no? Que surge a propósito de la Carta de Naciones Unidas, ¿de acuerdo? La confirmación o la creación a propósito eh, de la ratificación de la Carta de Naciones Unidas de la propia organización internacional y la necesidad de poder contar con algunos órganos que puedan tener dentro de su funcionamiento, dentro de sus competencias, ese tema de la vigilancia o el monitoreo del cumplimiento relacionado a las obligaciones vinculadas a los derechos humanos, ¿no? Que van a estar en dónde, principalmente en la Carta de Naciones Unidas y en los tratados han ido surgiendo a propósito del funcionamiento de este sistema universal, pero también de los pronunciamientos de estos órganos, ¿de acuerdo? Pero vamos un poquito ahí a poder situar con un poco más incluso de detalle estos procedimientos existentes, ¿de acuerdo? Y solamente para hacer una distinción, porque a veces se confunden estos mecanismos, que dentro de este sistema existen dos que funcionan en paralelo, ¿no? Uno que tiene de naturaleza extraconvencional, ¿no? Y que se caracteriza porque tiene que ver con aquellos procedimientos que no dependen de la ratificación de un tratado eh, que haya entrado en vigor o que exista en el sistema universal. ¿De acuerdo? Basta con que el Estado haya suscrito la Carta de Naciones Unidas y sea parte de la Declaración Universal sobre Derechos Humanos. Entonces, eso es como la puerta para que finalmente se abra la posibilidad de que estos órganos, principalmente, o en primer lugar, el Consejo de Derechos Humanos y luego aquellos denominados procedimientos especiales, puedan intervenir en diferentes materias y en diferentes situaciones que se ponga a su conocimiento, referidos a algunos casos en los que se alegue vulneraciones de derechos humanos o alguna situación de algún país o alguna situación que se vincule a una materia específica vinculada o referida a los derechos humanos, ¿no? Pero les mencionaba entonces de que como primer punto tenemos la intervención del Consejo de Derechos Humanos, que es un ámbito, un órgano intergubernamental, ¿no? Está compuesto por estados, eh, que forma parte de Naciones Unidas y que tiene dentro de sus competencias el hacer esta labor de vigilancia utilizando un mecanismo que se llama examen periódico universal. ¿De acuerdo? Y luego vienen los procedimientos especiales que son creados por este Consejo de Derechos Humanos, pero que son integrados por expertos independientes que se denominan grupos de trabajo o relatorías especiales, ¿ok? Que es un listado bastante amplio de
relatores y de grupos de trabajo hasta ahora existentes, ¿de acuerdo? Pero ¿por qué evoluciona esto? Porque ciertamente el Perú es parte, o ha sido, perdón, parte de pronunciamientos referidos a estos procedimientos especiales. De hecho, nosotros como Estado peruano hemos recibido visitas de relatores especiales, ¿no? Por ejemplo, el relacionado a la protesta social, el relacionado al derecho al agua, el relacionado a los derechos de los defensores sobre derechos humanos, el relator sobre derechos de pueblos indígenas. Entonces, no es ajeno a nuestra realidad el tener este tipo de, digamos, participación en el marco de la utilización de los procedimientos especiales. ¿De acuerdo? Y estos relatores o grupos de trabajo emiten informes de diferentes tipos, ¿no? Ya sea post visita, incluyendo recomendaciones para los estados, puede hacer informes de situación de algún país o de situación respecto de algún tema que le es de preocupación, ¿no? A nivel general, y las emite, ¿de acuerdo? Y ahí incluye diversas consideraciones en torno a lo que el relator especial o el grupo de trabajo eh, entiende debería proseguirse por parte de los estados. ¿De acuerdo? Y si estamos hablando, por ejemplo, de visitas de países, emite un informe final post visita en el cual, además de hacer alusión a la información recabada, incluye invocaciones, ¿no? O recomendaciones para el Estado concernido en virtud de la visita que se realizó. ¿De acuerdo? Entonces, ahí hay pronunciamientos ¿de acuerdo? Entonces, mi idea es un poco dejar con ustedes también este mensaje de que no todo se trata de tratados, ¿ok? Si bien los tratados es una fuente de derecho, digamos, internacional, de derecho, y propiamente el derecho internacional de los derechos humanos, no es la única, ¿de acuerdo? Y además, y en ese sentido, al no ser la única fuente, aunque sí, digamos, una de las más importantes en cuanto a habitualidad de su uso, supone de que no necesariamente encontremos allí todo lo que podamos lograr obtener en torno a los alcances y contenido, por ejemplo, de algún derecho humano, ¿de acuerdo? O qué es lo que el Estado le tocaría efectuar o no efectuar o de cara a garantizar un derecho humano concernido, cualquiera, ¿de acuerdo? Ya, eso con relación en el caso de Naciones Unidas, de los extraconvencionales, y al costado están los mecanismos convencionales, que sí depende de la firma del tratado correspondiente por parte de un Estado. Es decir, el tratado solamente va a ser aplicable para el Estado que decidió ratificarlo. ¿De acuerdo? Y estamos hablando de tratados siempre en el marco del sistema universal. ¿De acuerdo? Por eso es que se llama convencionales, porque están ligados a un tratado. Y estos tratados lo que realizan conjuntamente con el establecimiento de diversas disposiciones es crear un órgano de protección o de monitoreo, vigilancia del cumplimiento de ese tratado que lo creó. Eh, entonces, en ese entendido, esos órganos de tratado van a tener diversas competencias en cuanto a utilización de varios procedimientos que pueda haber dependiendo de qué ha estipulado el tratado. ¿Okay? Varios de esos órganos pueden tener posibilidad de recibir informes periódicos de los estados, de resolver algunas comunicaciones que, digamos, en lenguaje coloquial podríamos decir que son casos, y que terminan con la emisión de un dictamen. Pueden emitir recomendaciones generales u observaciones generales, que son como instrumentos de interpretación auténtica de alguna disposición que forme parte del tratado. ¿Ok? Entonces, en esto que yo menciono, solamente hago un ejemplo acá, utilizando justamente este cuadro entre tratado y organismo de tratado, o órgano de tratado, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tenemos el Comité de Derechos Humanos, y ese Comité de Derechos Humanos ha tenido ocasión de examinar el Estado peruano utilizando el mecanismo de los informes periódicos,
ha tenido ocasión también de resolver algunas causas que se le ha presentado a su conocimiento y que a razón de ello se han emitido diversos dictámenes respecto de casos presentados contra Perú. Ejemplo, el caso de Karen Yantoy contra Perú, que tenía que ver con una situación en que había una mujer gestante con un feto anencefálico. ¿Ok? Y allí, a partir de ese caso, el comité finalmente declara la responsabilidad internacional del Estado por vulneraciones de determinados derechos humanos y ordena de que el Estado la repare. ¿Ok? Entonces, eso, por ejemplo, con el caso del Comité de Derechos Humanos. Por ejemplo, otro, ¿no? La Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. De igual manera, ¿no? Informes periódicos, posibilidad de resolver algunos casos, emisión de recomendaciones generales, ¿de acuerdo? Y hay más de 30 recomendaciones generales que son, o sea, son igual que las observaciones generales a nivel del sistema universal, solamente que en el caso de la Convención de la CEDAW tiene otra denominación, ¿de acuerdo? Pero que finalmente se trata de interpretaciones auténticas que pueda realizar este comité respecto de alguna disposición contenida en esa convención. ¿Ok? Por ejemplo, una recomendación general, entre sus recomendaciones generales, perdón, importantes que este comité ha emitido, ha llegado a la conclusión de plantear de que toda forma de violencia contra las mujeres es una forma de discriminación contra ellas. ¿Ok? Que la utilización de estereotipos de género en la administración de justicia es sumamente preocupante por los efectos que esto genera y que adicionalmente y a la par también es una forma de discriminación contra de ellas. ¿De acuerdo? El establecer que la violencia contra las mujeres está proscrita eh, en base a el derecho consuetudinario, es decir, que es una norma de costumbre internacional. ¿Ok? Entonces, les doy estos ejemplos para que podamos también un poco, como les mencionaba, eh, ser conscientes de que hay otras maneras de cómo se va forjando determinados lineamientos, ¿no? O orientaciones por parte de estos órganos. ¿De acuerdo? Esto con relación al sistema universal, del cual también somos parte, les mencionaba, ¿no? Ahora vamos al sistema interamericano. Y aquí, que es algo más conocido seguramente por nosotros, es un sistema que está escrito a la Organización de Estados Americanos, ¿no? Fue creado en el año 48, nosotros somos parte del sistema. Entre los instrumentos principales está la Carta de la OEA, la Declaración Americana y el llamado Pacto de San José o Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿de acuerdo? Y entre los órganos que conforman el sistema, ¿ok? Los órganos principales es, de un lado, la Comisión Interamericana, que es un órgano cuasi jurisdiccional, y al lado de ello, la Corte Interamericana como un órgano jurisdiccional, cada uno con competencias diferenciadas. ¿De acuerdo? La Comisión tiene un bagaje de competencias más amplia que de la Corte Interamericana. ¿De acuerdo? Y eso también obedece al hecho de que la Comisión es un órgano principal de la Organización de Estados Americanos, a diferencia de la Corte, que si bien es un tribunal con todas sus letras jurisdiccional en materia de derechos humanos, en el ámbito interamericano, tiene competencias delimitadas por la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿De acuerdo? Y está sujeta, me refiero a tener competencia respecto de aquellos procedimientos en los cuales puede intervenir. eh, Específicamente lo referido a los casos contenciosos, solamente va a tener competencia si es que el Estado expresamente ha aceptado la competencia contenciosa de la Corte. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que si no lo aceptó, entonces la Corte no va a poder intervenir ni pronunciarse sobre un caso que se haya presentado en contra de ese Estado. ¿De acuerdo? Ya hemos dicho cuáles son los principales instrumentos internacionales. Aquí nomás resaltaría el tema de a partir de cuándo somos parte, nosotros, como Estado peruano, desde el 78, de la Convención Americana.
¿de acuerdo? Y también están los reglamentos, que también son, digamos, instrumentos, pero más específicos en cuanto a la manera en cómo se lleva a cabo los procedimientos respecto a los cuales tiene competencia. ¿De acuerdo? Y estos son otros tratados interamericanos aparte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que son alrededor de 7. Nosotros somos parte de todos, es con excepción del protocolo relativo a la abolición de la pena de muerte. Todos los demás, ahí estamos como estados ratificantes obligados a su cumplimiento, ¿de acuerdo? En este caso, eh, digamos, en el caso interamericano, los estándares básicamente se van forjando a nivel de estos órganos que yo les he mencionado que forman parte del sistema. ¿De acuerdo? Pero en esta oportunidad yo voy a enfocarme en aquellos forjados en el seno de lo que supone el funcionamiento de la Corte Interamericana. ¿Ok? Pero no sin antes poderles dar algunos alcances, como les indicaba, con relación a los estándares. ¿Ok? Pero para eso yo quisiera recordar también cómo así para nosotros, ¿no? Ya pensando un poco en el funcionamiento interno del Estado peruano y cómo así es que nos conectamos con todo esto que yo les he mencionado, ¿no? Cómo no tendría que ser tan ajeno, cómo no es tan referencial, sino que también tiene, digamos, una implicancia jurídica de vinculatoriedad, de ser el caso, y cómo es que el propio ordenamiento jurídico, y si no por el ordenamiento, por la jurisprudencia interna, de alguna forma también vuelve respecto de lo que estipulan los tratados o lo que haya resuelto un órgano internacional en materia de derechos humanos. ¿De acuerdo? ¿Y qué mecanismos por ahí se tiene previstos? Yo voy a hacer alusión, digamos, a algunos que considero importantes, ¿no? Y que pueden ser de utilidad para la exposición del día de hoy. A ver, entonces, por ejemplo, ¿no? El propio Tribunal Constitucional ha aceptado y ha, digamos, reafirmado, porque esto es un principio de derecho internacional público, el hecho de que los estados no pueden invocar disposiciones de derecho interno como justificación para el incumplimiento del tratado o de las normas imperativas de derecho internacional. ¿De acuerdo? Entonces, no es que solamente me quedo con lo que establece el tratado y, digamos, la regla de que el Estado se encuentra, digamos, ligado en su obligatoriedad de cumplimiento, porque así lo estipula el tratado, sino también porque así lo reconoce nuestro propio ordenamiento y nuestra propia jurisprudencia interna. ¿Ok? Entonces, y que deviene justamente de la Convención de Viena, como allí se menciona, ¿no? En el caso de los tratados de derechos humanos, ¿de acuerdo? Aquí, solamente para hacer alusión a la cuarta, o recordar la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución, donde hace una alusión directa a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de los tratados y los acuerdos internacionales sobre estas materias. ¿De acuerdo? Y cómo es que reconoce de que los derechos contenidos en la Constitución deberían ser interpretados en consonancia con estos instrumentos internacionales. Entonces, estamos viendo que desde la Constitución, la Carta Magna, ¿no? La principal norma jurídica del Estado, reconoce este punto, con lo cual no puede ser desconocido. De hecho, el Código Procesal Constitucional también lo establece, ¿ok? Con alguna cuestión que por ahí luego pues, ha aparecido en el marco de una modificación algo reciente, pero sobre eso no me voy a detener a problematizar. Lo que me interesa es de que podamos visibilizar en todo caso la importancia que le reconoce a estas fuentes de los derechos humanos la propia Constitución e incluso la jurisprudencia del tribunal, donde indica y nuevamente confirma la necesidad de que los derechos fundamentales a nivel interno deban ser interpretados de conformidad con los tratados. ¿Ok? Entonces, un poco ahí también para poder entender y seguir una cierta hilación, ¿no? Porque
¿Y cuál es la particularidad respecto a los tratados en materia de derechos humanos? El rango que le otorga o que le reconoce la jurisprudencia del tribunal a partir de una argumentación sustentada que hace el tribunal en estas sentencias que yo estoy citando aquí para finalmente concluir de que esos tratados, específicamente esos en materia de derechos humanos, tienen rango constitucional. Entonces los pone a la par de la propia Constitución, por lo cual forman parte del bloque constitucional y por tanto podrían ser exigibles a través de los procesos constitucionales de tutela. Entonces, miren cómo vamos armando allí los efectos jurídicos que esto supone, ¿de acuerdo? Y cómo es la necesidad de que podamos conocer también qué es lo que dicen esos tratados que el Estado decidió suscribir y que versan sobre derechos humanos, ¿ok? Pero ahí no acaba, digamos, todo, ¿ok? Porque adicionalmente a eso, el Tribunal Constitucional ha establecido que la jurisprudencia de la Corte Interamericana es obligatoria, ¿ok? Y no solamente es obligatoria en cuanto a sus puntos resolutivos, sino también en cuanto a las consideraciones que se incluyen en esas sentencias de fondo, me refiero a sentencias que resuelven la controversia, ¿de acuerdo? Y claro, ahí en este caso concreto, que es un amparo presentado por Arturo Castillo Chirinos, estableció expresamente de que incluso la obligatoriedad irradia respecto de aquellos casos en los que el Estado peruano no fue parte del proceso. ¿Ok? Nos estamos refiriendo a que no fue parte del proceso que se siguió ante el sistema interamericano y que terminó en la Corte Interamericana. ¿Ok? ¿Por qué? Porque está reconociendo a su vez de que la Corte tiene competencia para poder efectivamente, pues, realizar toda la labor interpretativa respecto de cómo se deben entender las disposiciones de la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos, que a su vez incluye diversos derechos humanos de por medio. ¿De acuerdo? Entonces, esto para recordarlo. Y ahora, también otro punto que me interesa que lo recordemos, ¿no? Y que quizás pues no se conocen demasiado, este amparo que fue resuelto también por el Tribunal Constitucional y en el cual hace alusión al efecto de los dictámenes del Comité de Derechos Humanos. Recuerdan que les dije, el sistema universal, mecanismo convencional, creación de comités que son órganos vigilantes del que los creó. En este caso, del Comité de Derechos Humanos creado por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ¿Y qué es lo que menciona aquí en un fundamento jurídico el Tribunal Constitucional? Que el pronunciamiento emitido por ese comité, ¿no? Cuya observancia está invocando el demandante, es decir, este señor Muñoz Hermosa, tiene en sí mismo los alcances de una sentencia internacional definitiva y que el Estado suscribe el Convenio Internacional en materia de derechos humanos, el cual le corresponde cumplir y ejecutar. ¿Ok? Entonces, allí también para que podamos ver cómo va advirtiendo, digamos, algunos puntos importantes el propio Tribunal Constitucional peruano respecto de dictámenes del comité. ¿Ok? Y ahora esto último, ¿de acuerdo? Último a nivel interno, en conjunción o en conexión con estos sistemas de protección, en el cual se crea la figura de la posibilidad de interponer un recurso de agravio constitucional a favor de la ejecución de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Okay? Estamos hablando ya de un caso resuelto, nuevamente un caso resuelto de la Corte, es decir, con un caso con sentencia de fondo, ¿ok? Y que, digamos, la persona, ¿no? que resultó beneficiaria, es decir, la víctima, a nivel interno, podría solicitar, ¿no? el cumplimiento de esas sentencias emitidas por la Corte. Y esto lo especificó el propio tribunal en este amparo, presentado por Pacheco Moneco y otros, que tenía que ver con el caso de trabajadores cesados del Congreso contra Perú. ¿Y qué es lo que dice aquí el propio tribunal? ¿No? Y nota o hace notar, ¿no? que la cuestión suscitada, es decir, lo que planteó el demandante, eh, no tiene origen en una sentencia estimatoria dictada por el Poder Judicial o por este tribunal, eh, sino
en una emitida por la Corte Interamericana. O sea, no está partiendo del presupuesto, digamos, común, ¿no? Sino que eh, es emitida por la Corte Interamericana. Y ahí viene lo siguiente importante, ¿no? Entonces dice, sin embargo, esto no es impedimento para afirmar la procedencia del RAC y también la competencia de ese tribunal para pronunciarse sobre lo que la pretensión que había planteado los demandantes. ¿Ok? Entonces dice, sí, no estamos partiendo del presupuesto habitual, estamos frente a una medida que se otorgó por parte de la Corte Interamericana en el marco de la ejecución de sentencias, pero eso no es óbice para que pueda proceder el recurso de agravio constitucional a nivel nacional. ¿De acuerdo? Entonces, ahí, nuevamente, pues también es importante entonces conocer qué es lo que la Corte ha ido resolviendo en las sentencias, ¿no? En el caso de que eventualmente las víctimas puedan recurrir a estos mecanismos a nivel interno. ¿De acuerdo? Y ahora volvamos entonces a la conformación o qué es lo que podríamos de alguna forma tratar de definir como estándar internacional y como les indicaba, yo me voy a referir específicamente en este momento a los interamericanos, ¿no? Ya les he hecho igual un poco de adelanto con el cual podríamos engarzar en todo caso estas definiciones, ¿de acuerdo? Porque todo forma parte del bagaje, digamos, de estándares supranacionales en materia de derechos humanos, ¿de acuerdo? Pero como les mencionaba, lo más cercano que tenemos es la parte interamericana. No estoy restando, digamos, importancia a lo que ha venido surgiendo, forjándose en el ámbito universal, pero igual manera por un tema de tiempos, preferiría enfocarme en el ámbito interamericano, ¿ok? Pero que estos raciocinios o estas argumentaciones que voy a plantear podría ser también aplicable en el otro ámbito, ¿ok? Haciendo alusión o tratando de, digamos, o situarnos en el tipo de órganos a los cuales nos estamos refiriendo, ¿ok? Porque acá en el Interamericano solo tenemos la Comisión Interamericana y la Corte, mientras que en el ámbito universal hay varios otros más, ¿de acuerdo? Que también pueden ir, como yo les indiqué, eh, ir emitiendo diversos pronunciamientos sobre otras materias que quizás nosotros todavía no tenemos en el ámbito interamericano. ¿Okay? Por ejemplo, a nivel de los dictámenes de organismos u órganos, perdón, de tratados surgidos en el seno del sistema universal, en los casos peruanos, porque son pocos en realidad los que se han presentado, pero son significativos, han ido apareciendo ciertos lineamientos sobre casuística vinculada a derechos de las mujeres, ligada a la aplicación del aborto terapéutico. ¿Ok? Y esto no ha sido, digamos, directamente, pues, desarrollado en el ámbito interamericano, digamos, al menos no con tantos años hacia atrás como sí lo ha hecho el sistema universal, ¿ok? En el Interamericano tenemos recientemente una sentencia, que es el caso de Beatriz contra El Salvador, eh, que también, digamos, trata de hacer alusión y dar algunas consideraciones en torno a los hechos del caso, pero que, digamos, sobre ello podríamos intercambiar opiniones y demás, porque me parece que son como que puntos de partida que en los próximos años seguramente se va a ir delineando mucho mejor, ¿ok? Pero al menos ya se inició, ¿de acuerdo? Pero a diferencia del universal, que ya hay varios pronunciamientos, en el caso nuestro recién estamos en eso. ¿Ok? Y de Perú, obviamente, no hay ningún caso todavía presentado en relación a esa temática. Entonces vamos a ver cómo se va presentando en todo caso, digamos, las situaciones casuísticas en el marco de lo que es el sistema de peticiones y casos del sistema interamericano. Pero entonces, les decía yo un poco para ir tratando de delinear o definir un acercamiento a lo que se puede entender por estándar interamericano. ¿Ok?
Entonces, yo necesitaba acá unos pronunciamientos de la propia Comisión Interamericana que empieza a dar algunos lineamientos de lo que se debería entender como estándar, ¿ok? Y establece en algunos de sus informes que estos representan orientaciones generales cuya función es proveer de mínimos de protección que deben ser necesariamente respetados por el Estado. Entonces estamos hablando de orientaciones generales, mínimos de protección, ¿ok? Con diversas fuentes, ¿no? Que están de por medio para su, finalmente, surgimiento, ¿ok? Y que pueden estar en diversas fuentes, como se dice acá, ¿no? Tales como para la Comisión, ¿ok? Para la Comisión Interamericana, los tratados interamericanos, las sentencias y opiniones consultivas de la Corte y el conjunto de decisiones, informes temáticos y recomendaciones adoptadas por la Comisión Interamericana. ¿De acuerdo? Considero de que es bastante probable de que haya, digamos, un alto consenso en considerar de que los estándares yo los podría ubicar en los propios tratados y en los pronunciamientos de la Corte Interamericana. ¿Ok? En el caso de los pronunciamientos de la Comisión Interamericana es ahí donde viene un poco el debate, ¿no? Que tanto efectivamente podría ser configurado como un estándar o al menos un estándar obligatorio. De repente es un estándar tipología, un soft law, ¿no? Que se está forjando y que la Corte, por ejemplo, en una de sus sentencias puede recoger lo que dijo la Comisión y que si la Corte lo incluye y lo hace suyo, pues ya forma parte en todo caso ya propiamente de lo que sería un estándar, ¿verdad? O lo que se va forjando otra vez a razón de lo que podrá ser un estándar, ¿de acuerdo? Pero digamos que esa es un poco una idea inicial de lo que podríamos mencionar en torno a los estándares interamericanos y luego viene un poco lo que ya la Corte ha ido también mencionando en torno a este mismo tema, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que la Corte de alguna forma plantea, ¿no? Y se va directamente a lo que representa su propia competencia en cuanto a la contenciosa y también la parte consultiva, ¿ok? Porque recordemos que la competencia consultiva de la Corte está relacionada con aquella por la cual puede absolver consultas respecto de los alcances e interpretación de disposiciones contenidas en el Pacto de San José o otros tratados interamericanos o sobre, digamos, qué tanta compatibilidad tiene alguna normativa en general interna con alguno de estos tratados, ¿ok? Pero digamos, y en el marco de estas opiniones consultivas, porque ese es otro instrumento que la Corte puede emitir, podría también incorporar determinados estándares en determinadas materias, ¿ok? Eso bajo el entendido de que la Corte es el intérprete último de la Convención, así como la Tribunal Constitucional es intérprete auténtico, ¿no? Y ¿no? El máximo intérprete de la Constitución, algo en analogía podremos mencionar de la Corte respecto de la Convención Americana y los demás tratados interamericanos. ¿De acuerdo? Y realiza esa interpretación en virtud de los precedentes y los lineamientos jurisprudenciales que ya la propia Corte ha ido forjando a lo largo de su jurisprudencia. ¿De acuerdo? Porque la Corte no emite tratados, ¿no? La Corte, básicamente, su actuación es netamente jurisprudencial, ¿no? Y por la parte de la emisión o de la posibilidad de emitir opiniones consultivas, interpretativa, netamente. ¿Ok? Bueno, eso con relación a los estándares y esta también es otra cita importante con relación, y acá lo que hace este informe de la OIM es conectarlo con la posibilidad de que esos estándares tengan alguna incidencia directa en lo que sería eh, eh, el diseño, ¿no? O la implementación de políticas públicas o incluso el impacto que podría ocasionar respecto de modificaciones normativas y también e incluso jurisprudenciales de los estados. ¿De acuerdo? Entonces, un poco ahí como que le quiere dar o da este plus, aparte de esto que yo les he mencionado hace unos minutos, para poder también indicar o
reforzar el hecho de la importancia de los estándares en cuanto a sus efectos. ¿Ok? Entonces, parte obviamente de reconocer que, que esos estándares no van a dictar la política, pero sí van a plantear lo que serían, digamos, las orientaciones a seguir para diseñar esa política pública. Por eso es que existe todos estos estudios, no sé si ustedes, de hecho, probablemente han escuchado de políticas públicas con enfoque basado en derechos humanos. ¿Ok? Y para poder saber cuál es el enfoque basado en derechos humanos, me voy a tener que remitir también a los estándares. ¿De acuerdo? Entonces, finalmente, estamos siempre de alguna forma vinculados, ¿no? Relacionados a este mundo de los estándares internacionales en derechos humanos, ¿de acuerdo? Y por eso es que es tan importante conocerlo para que probablemente o eventualmente no se presente una situación de afectación de derechos, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos ahora, después de haber planteado todo lo que podría, digamos, comprender las fuentes de lo que serían los estándares, que ya hemos mencionado que no estamos limitados solamente a los tratados, que en el marco del sistema interamericano, pues principalmente hay, digamos, estándares forjados a nivel de los tratados y de los pronunciamientos de la Corte, pues entonces por eso ahora me quiero detener en precisamente la jurisprudencia de la Corte, que es una generadora de estándares interamericanos en derechos humanos, ¿ok? Más aún tratándose de aquellos pronunciamientos en los que ya observamos una reiteración en cuanto a su línea jurisprudencial, ¿de acuerdo? Y que ya de alguna forma nos hace ser predictibles respecto de qué podría resolver la Corte en un caso próximo futuro que pueda llegar a sus manos respecto a una temática de la cual ya tiene jurisprudencia, digamos, formada, ¿ok? Y también, pues, recordar de que esta jurisprudencia es vinculante, ¿ok? Para los estados que decidieron suscribir primero la Convención Americana y, como les mencionaba, reconocer su competencia contenciosa, ¿ok? Y esto lo reconoce, no solamente está así estipulado, perdón, en el propio Pacto de San José, sino también en reconocimiento que hace el Tribunal Constitucional, como les mencionaba, ¿no? Y estos estándares internacionales no solamente incluye el hecho o lo correspondiente, perdón, a los alcances de los derechos, ¿ok? O la manera en cómo debemos interpretar el contenido de aquellos derechos, sino también lo correspondiente a las reparaciones, ¿de acuerdo? En el caso del sistema interamericano hay una particularidad importante y es el hecho de que la Corte Interamericana, y ahora lo podemos observar de forma más evidente, incluye dentro de sus sentencias en las que declara responsable internacionalmente al Estado concernido, reparaciones que no se quedan solamente en atender a la víctima o víctimas del caso concreto, ¿ok? En una diversidad de casos, por no decir casi la gran mayoría de ellos, incluye reparaciones de carácter, podríamos decir, más estructural o de impacto o irradiación más general, ¿ok? Entonces, digamos, allí, por ejemplo, es que también se podría hablar de estándares forjados por la propia Corte Interamericana en torno a lo que se puede concebir como una reparación integral, ¿no? La reparación ad integrum, que como les mencionaba, no solamente se queda con otorgarle, por ejemplo, una reparación económica a las víctimas, ¿ok? Sino que también va más allá y le pide, por ejemplo, a los estados establecer un protocolo de atención a víctimas de violencia sexual en contra de la población LGTBIQ+, como lo hizo en el caso Azul, ¿ok? Contra Perú. Puede establecer otro tipo de reparaciones que involucre cambios normativos, ¿ok? Que deje sin efecto alguna normativa que para la Corte no está cumpliendo con
algún derecho contenido en el Pacto de San José, ¿no? Y lo contraviene y por tanto debería haber una modificación interna de carácter normativo. ¿De acuerdo? Y así lo ha estipulado en algunos casos, incluso normativa que forma parte de la propia Constitución. ¿Ok? A ver, un caso mexicano, ¿no? Un caso mexicano que tiene que ver con no la prisión preventiva, sino hay otro tipo de prisión preliminar, no recuerdo ahorita el nombre técnico, y que está, digamos, incorporado en una parte de la Constitución y que en la práctica, según lo que México alegaba, no se aplicaba, pero estaba en la Constitución, con lo cual formalmente estaba vigente. Y cuando llegó a manos de la Corte un caso vinculado eh, con ese tipo de normativa, la Corte llegó a la conclusión de que esa figura no era convencional, ¿no? Y por tanto correspondía dejarla sin efecto. Estamos hablando de una norma de carácter constitucional, que es una norma de máxima jerarquía interna, y que la Corte le pide al Estado que lo deje sin efecto. Entonces, miren hasta dónde puede llegar la Corte en relación al tema de las reparaciones integrales, ¿no? A ver, ¿qué otro tipo de temáticas importantes o interesantes ha tenido ocasión la Corte en su jurisprudencia de examinar y por tanto de forjar estándares también en materia de democracia y derechos políticos, ¿no? Derechos participativos, temas de cuestiones electorales. De hecho, hay últimas sentencias de la propia Corte donde se ha venido pronunciando ya con relación a cómo deberían ser los procesos electorales para poder ser considerados, perdón, como serios, transparentes, imparciales, cuáles son esas garantías justamente para poder asegurar que esto se lleve a cabo de esa forma, ¿no? Para quien les interese, podría revisar la sentencia del caso Capriles contra Venezuela, que es una sentencia bastante reciente, en el cual estipula ahí diversos puntos importantes, interesantes en torno a los sistemas electorales y como esto tiene también una importancia coyuntural por justamente las realidades que ahora estamos atravesando en los países de la región, ¿ok? Y principalmente para los países que tenemos ya cerca justamente, digamos, eh, una época de elecciones presidenciales y congresales, ¿no? Otro tema que es bastante importante, en los cuales la Corte ha venido emitiendo estándares y de carácter reforzado, tiene que ver con eh, lo relacionado a los derechos de las personas en estado de vulnerabilidad, ¿no? Estamos hablando de personas con discapacidad, de mujeres, de personas LGTBIs, de personas migrantes, de pueblos indígenas, etcétera, ¿no? Entonces, la Corte ha ido emitiendo allí ya desde hace un tiempo en algunos grupos de estos que yo he mencionado con un poco más de antigüedad que otros, pero finalmente ya tenemos un bagaje interesante e importante de pronunciamientos que forjen estándares respecto de los derechos de estos grupos por parte de la Corte. ¿Ok? Yo voy a hacer alusión a algunos ejemplos también para que podamos un poco esto que yo menciono, ¿no? Poderlo evidenciar en casos concretos muy puntuales, ¿de acuerdo? Ejemplos, ¿de acuerdo? Porque hay varios otros más. Eh, a ver, pero acá solamente para oralizarlo, ¿no? De una manera un poco breve, podríamos indicar, por ejemplo, esta asociación que la Corte hace entre derechos de pueblos indígenas con medio ambiente, ¿ok? Cómo esta asociación parte de un poquito más atrás respecto de la posibilidad de que los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales finalmente puedan ser justiciables ante el sistema interamericano. Algo que hace años atrás era impensable y cuando esto ocurría, la Corte decía de que sobre esos derechos no se pronunciaba porque no tenía competencia. ¿Ok? Entonces, básicamente los derechos DESCA llegaban de forma indirecta al sistema. ¿Ok? O sea, no llegaba como afectación del derecho a la salud, sino como afectación del derecho a la integridad o incluso a la vida en su modalidad de calidad de vida, ¿no?
pero no directamente. Al día de hoy, esa realidad cambió con una sentencia que la Corte emitió en el caso Lagos del Campo contra Perú, donde por primera vez la Corte le abre la puerta a los derechos económicos, sociales y culturales para que puedan ser justiciables ante la propia Corte y ante el sistema interamericano en general, en realidad, vía sistema de peticiones y casos, para que se pueda analizar casuística vinculada a eh, alegadas vulneraciones de derechos humanos que se relacionen con DESCAS, es decir, derecho al trabajo, a la salud, al derecho previsional, ¿no? A las pensiones, derecho al agua, que justamente ahí un ejemplo que se me viene a la mente en este momento para poderles citar es un caso que la Corte resolvió hace poco nomás, 2021, me parece, un caso contra Argentina, que es una sentencia vinculada al caso de las comunidades indígenas de los miembros de una asociación llamada La Cajonjat, ¿no? Donde la Corte hace un interesante desarrollo del derecho al agua vinculado al derecho al medio ambiente, vinculado al derecho a la alimentación, y recoge incluso algunos pronunciamientos de algunos comités del sistema universal. ¿Ok? Que es lo que la Corte a veces también hace, no encuentra mucho, digamos, en el ámbito interamericano y recurre al otro ámbito y de ahí recoge lo que considera y lo introduce dentro de su jurisprudencia. ¿Ok? Entonces así también se van forjando esto que llamamos nuevamente estándares internacionales. ¿Ok? Bueno, eso con relación, digamos, ya para que podamos ir advirtiendo, como les indicaba, el tema de cómo es que a través de la jurisprudencia de la Corte, entonces vemos un surgimiento de, digamos, estándares que se han ido forjando a lo largo de el tiempo, ¿no? Y esto también, como les mencionaba, claro, yo voy a hacer ahorita incidencia de las sentencias, pero en la parte final también algunas opiniones consultivas, ¿ok? Por ejemplo, el derecho al medio ambiente la Corte ya lo había desarrollado con digamos, con una buena amplitud de sustentación en la opinión consultiva 23 sobre derecho al medio ambiente. ¿Ok? Que algo ya había en su jurisprudencia, pero por lo general la Corte aprovecha la opinión consultiva para un poco sistematizar lo que ha venido planteando en su propia jurisprudencia. ¿De acuerdo? Y lo condensa en una opinión consultiva. Entonces, eso es lo que ha hecho, por ejemplo, en el caso este de la opinión consultiva 23, lo ha hecho con la opinión consultiva 24 con relación al derecho a la igualdad y el matrimonio igualitario. ¿Ok? Entonces, ahí también podemos encontrar importante material que nos puede, digamos, dar luces respecto a los estándares que en este momento podría existir, ¿no? Sobre determinados temas que ustedes tengan interés vinculado a los derechos humanos, ¿no? Y todo esto que estamos conversando genera de todas maneras un impacto para los estados, ¿ok? Porque si estamos hablando de sentencias, de ser vinculantes, entonces a los estados les va a tocar, en principio, y de hecho es lo que debería darse, cumplir con las sentencias que la Corte Interamericana eh, emita. Y eso supone, obviamente, cumplir con las reparaciones que establece la Corte en el marco de la resolución del caso. Y esas reparaciones, como les indicaba, no solamente se quedan en la víctima, sino van más allá. Y por tanto, el Estado en varias ocasiones, a propósito de la sentencia, porque la sentencia puede haber ordenado al Estado A y B como reparaciones de carácter un poco más, digamos, de efecto general, pero de ahí cuando al Estado le toca cumplir, ¿cómo lo materializa? ¿Ok? Entonces, para materializarlo, el Estado a veces lo que hace es cambiar su norma o emite una norma nueva o anula su propia sentencia o modifica su protocolo, ¿no? O cambia la línea jurisprudencial eh, que tuvo hasta antes de la emisión de la sentencia. Entonces, de que hay impacto, sí, sí genera un impacto importante y por eso ahí viene también la importancia no solamente del contenido del estándar, sino de lo que representa para efectos prácticos para las personas que están de por medio
y respecto de las cuales finalmente pues se aplica a su favor un estándar delineado por, en este caso, la Corte Interamericana. ¿Ok? Eh, a ver, vamos con algunos ejemplos, ¿de acuerdo? Algunos ejemplos. Yo voy a hacer alusión a tres, ¿ok? Para que vean un poco cómo se ha ido pues forjando. Uno vinculado a violencia contra la mujer, el otro con independencia judicial, que probablemente también ustedes lo hayan visto ya, yo solamente lo voy a recordar. Entonces, ¿ok? Y una última que tiene que ver con un muy reciente caso de la Corte Interamericana sobre pueblos indígenas, ¿de acuerdo? Y ya al final vamos a ir aterrizando en algunas ideas ya últimas en lo que corresponde a la sesión de ahora. Eh, a ver, por ejemplo, en el caso Manuela contra El Salvador, eh, resuelto por la Corte Interamericana en el año 2021. ¿Ok? Y que esta se concentra en hechos vinculados a violencia contra la mujer, pero no cualquier tipo de violencia, sino específicamente con la llamada violencia obstétrica contra las mujeres, ¿ok? Que es, digamos, una nueva, a ver, una reciente, no nueva, porque ya se ha venido, digamos, eh, formando doctrinariamente y luego esto se ha recogido ya a nivel jurisprudencial. Me refiero a esta denominada violencia obstétrica, ¿no? Que es contra las mujeres gestantes, ¿no? En el marco de lo que supone la atención de las mismas, ¿no? Durante la gestación, ¿no? Todo el tratamiento que pueden recibir por parte de los centros de salud y los operadores de salud, ¿ok? ¿Y por qué contra las mujeres? Porque, claro, las mujeres son las que gestan, ¿no? Son las que tienen y los hijos y finalmente alumbran al niño o niña que está gestando, ¿ok? Y precisamente Manuela se trataba de una mujer, eh, bueno, estaba gestando y en algún momento de la gestación ocurre un aborto, ¿ok? Y producto de ese aborto tiene una hemorragia, Manuela. Y a propósito de la hemorragia, se desmaya, pierde el conocimiento y un familiar la lleva al centro de salud. ¿Ok? Pero recordemos aquí de que en El Salvador el aborto está penalizado completamente, o sea, no hay excepciones. ¿Ok? Y hay otro delito que acompaña, o que de alguna forma, pues ahí, en el marco de lo que es la Administración de Justicia de El Salvador, también se ve comprometido o lo aplican en este tipo de casuística que tiene que ver con infanticidios. ¿Ok? Las penas pueden llegar hasta 30 años, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que cuando las mujeres tienen estos abortos espontáneos o recurren a abortos clandestinos y algo pasa en el camino por alguna condición que no estuvo bien o no fue la adecuada en cuanto a este tipo de atención, deciden no recurrir porque si van a los centros de salud, el que los atiende o la persona que los atiende está en el compromiso de que la atiendo, pero también tengo que denunciarla porque está viniendo porque está en una situación de haber tenido un aborto. Entonces tendrían que traer una investigación para ver, ¿no? Si es que ha ocurrido ahí una cuestión de dolo y demás, ¿no? Entonces, les comento esto un poco para entender o a razón de que este caso llega finalmente al sistema, ¿no? Y finalmente a la Corte Interamericana. ¿Ok? Porque esta mujer, cuando llega el caso a la corte, seguía privada de libertad y fue privada de libertad en sede interna bajo una sentencia condenatoria firme por 30 años. ¿Ok? Entonces, digamos que necesitaba una respuesta, ¿no? Por parte, en este caso ya de la última posibilidad de tener algún tipo de pronunciamiento a favor, era de la corte. ¿Ok? Por toda esta realidad que ocurre en El Salvador. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que la Corte resuelve en relación a este caso? También un punto importante, el perfil de esta mujer, ¿no? Una mujer analfabeta, ¿no? Con escasos recursos económicos, ya tenía hijos, no vivía en una zona, ¿no? Rural. em, eh, y no tenía pues mayor
digamos, medios para poder acceder a otros mecanismos de defensa, ¿no? Si no tenía medios económicos, no podía contratar un abogado. ¿Y por qué digo esto? Porque ahí va a tener un impacto justamente en uno de los puntos al cual va a pronunciarse la Corte. Yo voy a hacer alusión solamente a dos o tres, me parece, de este caso, porque hay varias otras cuestiones más, ¿ok? Pero me voy a enfocar solamente a esos puntos porque considero que son o que, digamos, podrían ser útiles para que puedan ustedes visualizar o observar justamente el surgimiento de los estándares, en este caso en materia de derechos de las mujeres en relación a estas situaciones de violencia en contra de ellas y vinculado a esta violencia obstétrica también. Y en este caso más aún, tratándose de un contexto en el que El Salvador criminaliza a las mujeres por este tipo de situaciones que atraviesan. ¿Ok? ¿Por qué? Porque parece ser que presumen de que efectivamente hay un aborto de por medio, hay dolo y por tanto terminan siendo procesadas penalmente. ¿Ok? Y puede darse casos como el que ocurrió con Manuela, donde puede haber una condena que oscila entre los 30 y 50 años de prisión. ¿De acuerdo? Y el personal médico que si no denuncia, siente o piensa de que puede ser finalmente también metido o incorporado en la denuncia penal. ¿De acuerdo? Eso es más o menos el contexto. Ahora, aquí vamos con el tema de, primero con la defensa pública. Como era una mujer que no tenía recursos, se le asignó un defensor público. ¿Ok? Y aquí la Corte empieza a analizar ya cómo fue la actuación de ese defensor público, cómo esa dotación de un abogado por parte del Estado forma parte de lo que es un servicio público y cómo así esto puede acarrear también eventualmente la responsabilidad internacional del Estado por la falta de diligencia en la actuación de este abogado de oficio o de este defensor público como lo conocemos aquí en el Perú. ¿De acuerdo? Y en el caso concreto, la Corte sí determina de que hubo, eh, digamos, una afectación de por medio y una falta de diligencia por parte de quien le ejerció la defensa de Manuela, porque no apeló, no presentó recurso de apelación, no realizó una defensa técnica efectiva. eh, y entonces allí es donde finalmente dice que cuáles son las garantías que debería haber y que en este caso no hubo, ¿no? Por ejemplo, esto de contar con defensores idóneos y capacitados para actuar de conformidad con la autonomía funcional. Es una garantía que no se observa en este caso, dice la Corte, ¿no? Y claro, aquí precisan, ¿no? No es que no estemos de acuerdo con la estrategia, ¿no? O con el resultado, sino más bien con la acción u omisión de este defensor público que finalmente devino en una negligencia o falta manifiesta en el ejercicio de la defensa. Entonces hay una conexión entre la afectación del derecho a la defensa en contra de Manuela por un acto una omisión en cuanto a la conducta no diligente del defensor público que le fue asignado para que ejerza su patrocinio en el proceso penal interno, ¿ok? Con lo cual la dejó en indefensión. Y aquí viene el tema de los estereotipos, ¿ok? Vamos a ir un poquito más rápido en esto. Solamente en todo caso a mencionar a qué va rápidamente, ¿ok? Por un tema de tiempos. Eh, y que está partiendo la Corte del reconocimiento de qué significa un estereotipo de género, qué son estas preconcepciones, ¿no? Estas ideas preconcebidas de cómo debería ser una mujer, el rol de una mujer, y en este caso el rol de una mujer, digamos, madre, ¿ok? Eh, y establece, ¿no? O parte del punto de que Manuela había sido ya diagnosticada con varias enfermedades previas, ¿no? A lo ocurrido, ¿ok? Pero que eso no se tuvo en cuenta para efectos siquiera de poder evaluar si efectivamente lo que le ocurrió, que en este caso fue un aborto espontáneo, no supuso o no implicaba o no implicó en su caso concreto de que ella hubiese buscado ese aborto, ¿ok? Y tampoco tuvo en cuenta lo que vino después de lo que pasó, ¿no? Porque ella le dio una hemorragia después y tuvo una serie de complicaciones ¿no? Postparto, ¿no? Entonces, para la corte sí hubo un prejuicio en contra de ella. Eh,
Y acá viene, ¿no? Se trata de estereotipos de género que condicionan el valor de una mujer a ser madre, pero no cualquier madre, sino adicionalmente una madre que debería priorizar el bienestar de sus hijos incluso sobre su propio bienestar. Entonces, si se llega o si se piensa de que la mujer pensó más en ella que en el hijo, esto no puede ser así. O sea, no es inconcebible que una mujer se porte de esa manera, ¿no? Y toda esta, digamos, ideología que hubo por detrás en la motivación de los órganos de administración de justicia con aplicación de este tipo de estereotipos de género en contra de ella, ¿no? Porque se basaron en esto que asumieron como de instinto maternal, ¿no? Y lo tomaron como si fuese esto una sustentación, digamos, correspondiente o la debida. Em, y tratando respecto de esto, poder sustentar por qué ella era responsable de lo que ocurrió, ¿ok? Porque ella, ¿qué debió haber hecho? Ah, pues pues, ¿no? En esta situación, no debió pensar primero en el hijo y proteger primero a él antes que ella misma, ¿no? Y si ella más bien hizo lo contrario, uy, no. ¿No? Está yendo en contra de lo que sería una madre y eso implica entonces de que sí tenía digamos, la intención de quitarle la vida al niño, ¿ok? Más o menos así fue el razonamiento en palabras un poco rápidas y lo que finalmente la Corte determinó. ¿Ok? Entonces acá voy rápido nomás, solamente para mostrarles qué es lo que la Corte dijo en la reparación. Miren este tema de la irradiación general, ¿ok? Porque ya aquí dice, ¿no? Que el Estado adopta una regulación sobre los alcances del secreto profesional, la protección de la historia clínica y sus excepciones, ¿no? Un ejemplo, hay otras reparaciones, ¿ok? No solamente son estas que el Estado adopte un protocolo de atención de mujeres que requieren atención médica por emergencias obstétricas. También, otro, ¿de acuerdo? Otro caso que les indiqué sobre independencia judicial, el caso Cuyalabi y otros, que es contra el Perú, contra nuestro Estado, ¿no? Aquí también, aquí es el caso que yo les dije que iba a ir un poco más rápido porque entendería que varios de los que estamos aquí presentes en la sesión al ser parte de la Administración de Justicia, es bastante probable que lo hayan estudiado ya anteriormente, así que solamente les voy a recordar qué es lo que la Corte aquí estableció, no solamente en Cuyalabi, sino en Moya Solís, en Casanina, ¿de acuerdo? Donde ya fue forjando algunos estándares en torno a independencia judicial de jueces y fiscales, de órganos de administración de justicia, cómo debería entenderse la naturaleza del procedimiento de ratificación de jueces y fiscales, ¿no? Que para la Corte, ¿ok? En virtud de esta premisa de garantizar todo lo que supone la estabilidad e inamovilidad de jueces y fiscales, ¿no? Para asegurar que la independencia de estos, la imparcialidad y demás, eh, para la Corte, ya, este no es el extracto, pero sí, este, sí ¿ok? Equipara este tipo de proceso a un proceso disciplinario y al equipararlo, entonces concluye de que debería seguirse todas las garantías aplicables a un proceso sancionatorio. ¿Ok? Y eso tiene obviamente toda una connotación jurídica por detrás y todos unos efectos respecto de qué es entonces lo que debería garantizarse en el marco de los procesos de ratificación y también ese tema de cuando los jueces fiscales son finalmente destituidos por alguna razón. ¿Ok? Bueno, eso entonces vinculado al tema de la garantía sobre la estabilidad e inamovilidad de ellos, el derecho a la defensa en el marco de ese, estamos hablando de un caso que fue realizado por el Consejo Nacional de la Magistratura anterior, así que esto ya, digamos, ahorita mismo ya no se aplica más porque ahora estamos con la Junta Nacional de Justicia. Eh, Bueno, esto ya también pronunciándose sobre lo que teníamos antes, ¿ok? Y en el caso de las reparaciones de aquí, en todo caso, solamente para recordar también, eh,
¿Qué dice la Corte en relación a alguno de los puntos? ¿Ok? No son todas las reparaciones, como vuelvo a repetir, estas son solamente algunas, ¿no? Perú, dice la Corte, sí, pues ha adoptado normativa para regular ahora el procedimiento de evaluación y ratificación. ¿Ok? Con toda su reforma constitucional, ahora hay otra manera en cómo se hace. Em, pero hay todavía alguna normativa que se mantiene vigente, dice, como por ejemplo lo es la prohibición de que los magistrados no ratificados puedan reingresar al Poder Judicial y al Ministerio Público. ¿Ok? Eso, digamos, se mantiene, de hecho todavía está en la Constitución, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que le pide entonces la Corte del Estado? Que en virtud o en referencia a esta reincorporación, es necesario que el Estado adopte medidas legislativas de otro carácter para adecuar ese ordenamiento jurídico interno a lo que ha establecido la Corte en la sentencia. ¿De acuerdo? Y mientras eso no se haga, entonces las autoridades internas están en total, digamos, apertura para realizar el control de convencionalidad ex oficio. ¿Ok? Eso es lo que le dice la Corte al Estado. ¿De acuerdo? Ahora vamos con la última sentencia que les mencionaba en torno a eh, pueblos indígenas, y no cualquier pueblo indígena, sino uno en situación de aislamiento y contacto inicial en Ecuador, ¿no? Los pueblos indígenas de Tagaeri y Taromenane, emitida en marzo de este año, hace poquito, ¿ok? Y que tiene que ver con posibles, en su momento, cuando presentó la comisión, con vulneraciones a estos pueblos por la realización o el funcionamiento de algunos proyectos que estaban afectando sus territorios, los recursos naturales e incluso sus modos de vida, ¿ok? Y que incluso había habido fallecimientos de por medio y una falta de protección en relación a menores de edad, ¿ok? Aquí yo les he puesto algunos puntos clave, ¿de acuerdo? Porque la sentencia es un poco extensa, pero interesante también para quienes les interesen los temas de indígenas y esto en situación de aislamiento, ¿ok? Porque en realidad esta es la primera sentencia de la Corte Interamericana en el que, perdón, en el que se pronuncia sobre un caso vinculado a los llamados pueblos en aislamiento voluntario o pueblos en situación de aislamiento, ¿ok? Antes lo había hecho respecto a pueblos indígenas en general, pero no en estas condiciones específicas, ¿ok? Y lo hace estableciendo la vulneración de un montón o varios derechos, ¿no? Entre ellos, como ustedes pueden ver allí, la propiedad, la alimentación, fíjense, los DESCA, ¿se acuerdan? De los justiciables, ahora lo conecta con pueblos indígenas en aislamiento, salud, identidad cultural, medio ambiente, etcétera, ¿ok? Em, aquí entonces es importante mencionar de que la Corte tiene o ha tenido entonces la oportunidad de pronunciarse respecto de características que le son propias a la protección que debería darse a este tipo de poblaciones, ¿ok? Como puede ser la aplicación del principio de no contacto, ¿no? Este tema de evitar estos contactos obligatorios con personas que están en situación de aislamiento, contacto inicial. ¿Ok? Porque ellos tienen una manera de vivir alejada de las demás poblaciones diferentes a ellas y voluntariamente han decidido vivir de ese modo. ¿Ok? Entonces, en principio no contacto apunta a ello, ¿no? Evitar justamente esos contactos forzados, en realidad, ¿no? Y la Corte ahora lo está reconociendo. Antes estaba solamente en directrices, ¿no? Pero ahora la Corte lo ha incluido dentro de su jurisprudencia. Entonces, dice, se tiene que tomar en cuenta para poder analizar alguna adopción de medidas cualquiera por parte del Estado, de que se tomen las previsiones de evitar justamente este contacto con este tipo de poblaciones, ¿no? Y evitar así que se vulneren los derechos de estas personas. Y entre las reparaciones, ahora de impacto, como les digo, ¿no? Miren, el establecer un plan de acción para fortalecimiento de mecanismos de cooperación, el tema de adoptar medidas legislativas para un proceso de otorgamiento de nuevas licencias o renovación de las mismas. Y cada una de estas, principalmente esta primera, la Corte no termina aquí, sino que dice, y eso lo tiene que hacer de acuerdo a estas orientaciones y incluye un listado de cuestiones que
le pide al Estado realizar, que son mucho más puntuales y ya no los he puesto porque demandaría, digamos, un desarrollo más amplio, pero sí, al menos para que ustedes sepan a qué va, ¿ok? Este tema de la capacitación permanente y esta incorporación o esta adecuación de protocolos o creación de nuevos que incorporen nuevamente estándares internacionales en materia del derecho a ser oído de niños, niñas, adolescentes en reciente contacto en procesos de todo tipo. Entonces, fíjense cómo ya comienza a ser mucho más específica la Corte, ya no dice ya hagan protocolos, sino hagan protocolos respecto de quiénes, niños, niñas, de, en qué situación, en situación de aislamiento o de contacto inicial, ¿sobre qué? Sobre exámenes médicos forenses, pericias psicológicas, dirigidas a quiénes, quiénes lo tienen que hacer, ¿no? Respecto a qué tipo de procesos. Y acá también lo establece la Corte e incluso menciona ya en la parte final qué estándares tendría que tener en cuenta el Estado, ¿no? Y dice, los estándares desarrollados es en esa sentencia y también los que desarrolla la CEDO. Entonces se remite a los estándares del sistema universal, mecanismo convencional vinculado a la convención o el comité para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. ¿Ok? Ok, lo que se viene, próximas opiniones consultivas, ¿no? Sobre cambio climático y sobre derecho al cuidado, que son temas importantes, y sentencias de la Corte sobre casos peruanos, como puede ser también uno vinculado a pueblos en aislamiento y contacto inicial, que son los Mashcopiro y otros en Madre de Dios, ¿ok? Y otro sobre el caso Celia Ramos y otras que justamente hubo la audiencia pública ayer sobre un caso de posible esterilización forzada contra mujeres, ¿ok? Retos, y con eso ya termino, tener en cuenta el contexto actual en el cual nos desenvolvemos, ¿no? Un mundo donde ahora tenemos ya la compañía de nuevas tecnologías, ¿no? Con el tema bioético, con criminalidad organizada, con problemas de inestabilidad política, etcétera, ¿ok? Desafíos que nos da justamente la coyuntura vivida. ¿Cómo impulsamos el cumplimiento de los estándares y las sentencias de la Corte por los estados? ¿Okay? Tenemos los estándares, tenemos las sentencias. ¿Cómo impulsamos de que efectivamente eso se concretice en el cumplimiento de las mismas? ¿Cómo generamos cambios y mejoras en el ordenamiento y la toma de decisiones por parte de los estados en atención a esa jurisprudencia? ¿Ok? Y cómo evitamos de que hayan situaciones que podrían generar responsabilidad internacional de los derechos humanos por parte de los estados. ¿Ok? Bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Gracias, Gloria. Gracias, doctora Safía, también por esta exposición. Si tenemos la pregunta, alguna inquietud por parte de nuestros discentes, por favor, agradecería que levanten la mano para poder darles acceso, para que puedan formular sus preguntas. Esperamos unos minutos, doctora. Bueno, hasta que alguno de nuestros discentes se anime, le comento que he recibido unas consultas ya por WhatsApp. Paso a leer la primera consulta, doctora, para ver si usted nos puede resolver, ¿no? O dar una opinión. Doctora, buenas noches. ¿Considera usted que nuestro país tiene suficientes mecanismos para luchar contra la trata de menores de edad, sobre todo en la zona de selva de nuestro país, dentro de los alcances de los derechos internacionales? Bueno, a ver, ese es un tema bastante específico. Trataré de responder en torno a lo que pueda conocer, ¿no? De los procesos internos y cómo lo podríamos en todo caso ahí relacionar con lo que existe desarrollado a nivel internacional, ¿no? A ver, a nivel internacional tenemos también tratados en torno a justamente la lucha en contra de la trata de personas y específicamente la pregunta va por el tema de niñez, ¿no? La Corte tiene desarrollado estándares de niñez, niños, niñas, adolescentes. No exactamente, o al menos no de forma tan amplia respecto de trata, pero digamos, fuera de lo que es el sistema interamericano, hay otros espacios en los que sí, ciertamente se han ido forjando algunas líneas
que es necesario que los estados también pues tengan en cuenta. Como les menciono, hay tratados, está el Protocolo de Palermo y otros más, que tiene que ver justamente con el afrontar ese tipo de situaciones, ¿no? Tales como, por ejemplo, podría ser el adecuar el reglamento interno para poder sancionar penalmente alguna de estas conductas específicamente, porque si no está ello en el Código Penal específicamente, no habrá manera de cómo sancionar o investigar a estas personas responsables de este tipo de actos tan reprochables, ¿no? Entonces diría de que sí, o no es que el Estado no tenga o esté en cero, ¿no? Seguramente tiene, ¿no? Algunos mecanismos que ha tenido oportunidad incluso de poder recurrir también a la cooperación internacional. Pero claro, esto todavía parecería que no es suficiente para poder justamente sostener de que estaríamos frente a una situación en la que pues efectivamente podríamos advertir de que estamos reduciendo estas cifras o este número de casos reportados en torno a la existencia de trata de menores, ¿no? Lamentablemente pensaría que no estamos todavía en ese escenario, más aún si esto lo contextualizamos en escenarios en los que hay minería ilegal, ¿no? Que están ahorita mismo un problema, digamos, incisivo y del cual todavía el Estado está tratando de elaborar estrategias de intervención cuyos resultados esperemos pues todos y todas aquí verlo de forma un poco más palpable, ¿no? Porque todavía pues al parecer eso falta tener resultados que puedan ser, digamos, más efectivos en torno a lo que es la lucha en contra de la trata, ¿no? Eso podré mencionar. ¿Mm? ¿Micro, Gloria? Sí, Doctora, tenemos al doctor José Antonio Díaz. sí. A ver. Doctor, le estoy ascendiendo a panelista para que usted pueda elaborar su consulta. Doctor, ¿se le escucha bien bajito? Ahí estamos. Doctor José. Bien, doctor. Sí, gracias. Una pregunta para la doctora, primero felicitarla. Era sobre gracias. Era sobre lo siguiente. ¿Cuál es su opinión respecto a la modificatoria del artículo 8 del nuevo Código Procesal Constitucional, donde solamente el Estado peruano se ve obligado a aquellas decisiones de la Corte donde el Estado no haya sido parte? ¿Eso para usted es manifiestamente inconvencional o es que se debe de aplicar conforme así ha sido modificado? No le llegué a captar bien la pregunta. Creo que es un tema quizás de la conexión, ¿no? Que no le... Doctor, no se escuchó, su audio no está muy claro. El artículo, ¿escuché algo del artículo, doctor? Así, ¿cuál era su opinión sobre el artículo 8 del título preliminar del Código Procesal Constitucional respecto a que el Estado peruano solo es obligado en aquellas sentencias que es parte? Ya, a ver, creo haber entendido algo ahora sí un poco más. Si no es así, por favor me lo comenta. Eso respecto de la última modificación de uno de los artículos del título preliminar, en el cual ahora se menciona de que a ver, no lo tengo así textual, pero como que se limita solamente a indicar de que para el Estado es obligatoria las sentencias de la Corte, pero solo respecto de casos en los que el Estado peruano fue parte de esa controversia, ¿no? Y los demás, al parecer, no. ¿Ok? Entonces, a ver, yo diría de que habría que darle una lectura cuidadosa a lo que establece el título preliminar. eh, pero claro, lo que voy a decir es una opinión personal, ¿no? Es una apreciación de acuerdo a cómo he tenido ocasión de tratar de
poder articular un poco y darle o tratar de darle alguna coherencia a lo que tenemos actualmente, ¿no? Tenemos, por un lado, la jurisprudencia del TC, donde sí reconoce de que estamos obligados por otras sentencias emitidas por la Corte. O sea, para el tribunal, o al menos hasta ahora, porque no hay jurisprudencia que haya dicho algo contrario, eh, estamos obligados por la jurisprudencia de la Corte en sí, o sea, en su totalidad, ¿no? Eh, Después vino esta modificación del título preliminar y después tenemos a su lado, ¿no? La Convención Americana, donde dice de que las sentencias de la Corte son vinculantes, y también opiniones y pronunciamientos incluso del propio o de los propios jueces de la Corte, que si uno ha tenido oportunidad de escucharlos en algunas de sus presentaciones, su línea o su presupuesto, el presupuesto del cual parten, es de que la jurisprudencia de la Corte es obligatoria para todos los estados de la región. Y me parece que es un mensaje que es uniforme, porque no he escuchado ningún juez o jueza que haya mencionado lo contrario, ¿no? Ahora, la lectura que se podría dar a ello es de que, claro, el título preliminar está explicitando de que esos casos respecto de eh, casos presentados en contra del Estado peruano son obligatorios sí o sí para nosotros, ¿ok? Este, pero eso no es, digamos, o no debería ser, o no podría ser, o podríamos mencionar o plantear que este, no correspondería de que eso suponga de que sea un impedimento para que los jueces de la judicatura, ya sea en el marco de los procesos de tutela o ya sea para el propio tribunal, puedan recurrir a otras sentencias de la Corte Interamericana que no sean de casos presentados contra el Estado peruano, y lo puedan incorporar como parte de sus fundamentos y considerativos o considerandos para tomar una decisión. ¿De acuerdo? Y eso incluso para jueces de otro tipo de ámbitos fuera del ámbito propio de los procesos constitucionales, porque se entiende de que todo tiene que ser interpretado de acuerdo a lo que establece, ¿no? La Declaración Universal y otros tratados interamericanos. Y claro, el tratado es como, a ver, como una analogía, ¿no? La Constitución dice, todos tienen derecho a la salud ya. Pero ¿y qué supone eso? ¿O dónde encuentro yo entonces mayor desarrollo con relación al contenido esencial de ese derecho? ¿No? En el caso nuestro es también con la jurisprudencia del tribunal. En el caso interamericano, no solamente es el tema de la convención en sí misma, sino también en dónde encuentro entonces a qué se refiere o a qué nos estamos enfrentando o refiriendo cuando nos referimos a un derecho contenido en la convención, en la jurisprudencia de la Corte. ¿Ok? Entonces, puede haber dicho el título preliminar, sí, esto es obligatorio, pero no está prohibiendo de que los jueces y el propio Tribunal Constitucional pueda aplicar en el marco de la resolución de los casos jurisprudencia que se emitía por parte de la Corte respecto de casos que fueran presentados contra otros estados de la región. Eso es lo que a mi parecer estaría o podríamos plantear, ¿no? O sea, como les digo, o sea, pienso que está explicitando que este grupo es obligatorio sí o sí, ¿ok? Pero no está prohibiendo de que podamos recurrir a otras sentencias emitidas por la Corte, con lo cual sí podría darse, y por tanto formaría parte de la argumentación del juez o del Tribunal Constitucional respecto de un caso para finalmente resolverlo. Es la lectura que yo podría dar de acuerdo a mi opinión también, ¿no? Y lo que yo considero, ¿no? Que debería, en todo caso, no defenderse en torno a lo que supone la lógica que se maneja a nivel interamericano, ¿no? Esa sería mi opinión. Ujú, Gracias, doctor José Antonio. Estimada ujú. doctora Sofía, a nombre propio y de la Academia de la Magistratura, nuestro agradecimiento por esta ponencia y será hasta una nueva oportunidad. Buenas noches, estimados discentes.